Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 12 de mayo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 11, anunciada la muerte de los primogénitos. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Hermanos, vemos acá como es anunciada la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Aún no se lleva a cabo después de este anuncio. Este solo es el anuncio, solo es la advertencia a Faraón de lo que le va a pasar. Y muestra nuevamente Dios su poder al hacer acepción de personas, al hacer la acepción entre los hijos de Israel y los hijos de Egipto, todos los que moraban en Egipto. ¿Por qué razón? Porque él no iba a permitir a una nación pagana que estuviera dañando a su pueblo. Y como Jehová se lo repitió muchas veces a Moisés, que él iba a endurecer el corazón de Faraón, así fue. Lo endureció hasta lo último. Lo dejó sin ganado, lo dejó sin cultivos, lo dejó prácticamente, su tierra quedó completamente destruida. A estas alturas de esta plaga aún no estaba todavía recuperado Egipto. Encima de eso le cayeron 3 días de oscuridad, en la cual pues por ende no hubo producción, no hubo trabajo, no hubo nada. Entonces todo eso es como las finanzas, debilita. Si no hay ingresos, pues no tenemos cómo, no tenemos de dónde hacer nuestras compras, nuestros gastos. Cada una de estas plagas, hermano, puede representar algo en nuestras vidas. Puede representar esa oscuridad, esas tinieblas en las cuales muchos andamos y no queremos reconocer. Viene y se nos anuncia: te va a pasar algo peor si seguís, si continúas. Cuántas veces quizás lo hemos hecho, le hemos advertido a alguien. El caso pues con las personas que beben y dice: mira, no tomes porque te va a ir mal. Y aquel sigue en lo mismo, ¿verdad? Sigue haciendo lo mismo. Igual viene Aarón y Moisés a decirle a Faraón, para anunciarle la plaga, que va a morir todo primogénito, tanto de los seres humanos como de las bestias. No iba a quedar ni uno solo. No les da una oportunidad, no les da una salida. Simple y sencillamente van a morir y van a morir. Y aún así, pues, no les permiten la salida a los israelitas de Egipto. O sea, es cuando nosotros, así como Faraón, somos tan obstinados, tan necios, tan duros de corazón, que no queremos entender cuando Dios nos está hablando. Nos pasa una y otra cosa.
que tuvimos problemas con el vehículo, tuvimos problemas en el negocio, las ventas no van igual, los vehículos están fallando, la relación en el matrimonio está fallando, están habiendo dificultades con los hijos y en fin, hay una infinidad de circunstancias que se dan a nuestro alrededor, posiblemente producto de alguna de estas plagas en nuestra vida. Tenemos que aprender, hermanos, a que cuando Dios habla, lo que Él dice lo va a cumplir. Muchos hemos sido advertidos de parar ciertas situaciones en nuestra vida y no queremos hacerlo, hasta que Dios viene y nos toca algo más serio, como es nuestra familia, como es la muerte de un hijo. Es difícil, es doloroso, pero Dios lo hace para que entienda el pueblo de Egipto que hay Dios fuerte y poderoso, y para que los israelitas conozcan que tienen a un Dios grande, fuerte y poderoso que pelea todas las batallas por ellos. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.